Buenas tardes a todos. Hoy nos convoca una presentación académica y una reunión para todos los que estamos en la mesa y, por supuesto, para todos los que estamos en el público. Grata por el cariño y grata también por agradecimiento, por el placer de acompañar y de hacer un homenaje que se pensó hace casi 2 años y que convocó en muchos sentidos el trabajo, el empeño de 2 investigadores que tuvieron la idea, la gran ocurrencia de vincularnos en un homenaje a nuestra maestra, la doctora Clara Lida. Bueno, la presentación de este libro está organizada, la vamos a organizar, la quisieron organizar de esta manera. Presentará Susi Porter y Ricardo Pérez Monfort los textos, el libro, y después el doctor Mario Barbosa y el doctor Carlos Illades hablarán un poco de la historia del libro, del homenaje. Al final le vamos a dar la palabra a la doctora Clara Lida, solo al final. Bueno. La doctora Susie Shannon Porter es profesora asociada de Historia en la Universidad de Utah. Actualmente es directora del programa de estudios de género. Se tituló en la Universidad de California, en Berkeley, con honores, con un tema vinculado a la historia de género, a la historia de las mujeres trabajadoras. Y no voy a hacer un largo recorrido por los trabajos de los aquí presentes. Voy a tratar solamente de señalar algunos títulos que vinculan a los presentadores con el tema de la mesa y con el tema de la doctora Lida, con los temas de la doctora Lida. Susie Shannon Porter actualmente trabaja en sus proyectos la clase, la identidad, las mujeres, el trabajo, ensayos en México. Presenta algunas cosas en revistas de historia, pero también de literatura. Entre sus libros publicados recientemente, Mexican History, a Primary Source of Readers, Nora Jeffrey, publicado en junio del 2009, Mujeres y Trabajo, Condición de Trabajo y Discursos Públicos en la Ciudad de México, 1879-1931, publicado por el Colegio Michoacán en el 2008, Working Women in Mexico City, Public Discourses and Material Conditions, 1879-1931, en Tucson, en la Universidad de Arizona. Ha tenido distinciones importantes, estancias escolares en el Colegio de México, premios muy distinguidos como la Cátedra Príncipe de Asturias, y entre los múltiples becas fue fellowship en San Diego, en México con la Fulbright, con la beca Fulbright. Y bueno, sin más, le damos la palabra a Susie Porter, a quien agradecemos todo su apoyo estos días. Muchas gracias. Es para mí un gran placer estar aquí con ustedes y poder compartir en este homenaje. Yo de una distancia veo un intercambio intelectual tan lindo entre ustedes y un compañerismo muy rico. Y seguramente eso tiene que ver con ustedes, pero también con el rol que ha jugado la doctora Lida en dirigirles y crear este espacio. Entonces, felicidades y, bueno, no sé la palabra.
Con este libro que tenemos y con las publicaciones recientes de muchos de los mismos autores, consideramos a nuevos actores sociales en los estudios de historia laboral: el niño papelero, el artesano combativo, el empleado público, los billeteros y la policía femenina. No hay, creo, una fábrica en esta colección de historia de trabajadores, ni una. Entonces marca, creo, una transición muy interesante, muy provocativa en la historia laboral, la historia de trabajadores en México. Si bien algunos de estos actores se han asomado en la historiografía de la Ciudad de México, ahora con este libro son actores centrales. Cada ensayo contribuye a mejor entender a las condiciones de trabajo, no solamente de estos actores, sino dentro del contexto urbano de México y como parte integral de la historiografía laboral. En mis comentarios quisiera enfatizar 3 temas de los muchos que surgen del libro. Uno es un poco sobre las condiciones de trabajo de estos nuevos actores y cómo se ubican dentro del ámbito del trabajo en general. Segundo, cómo las normas culturales influyeron a las condiciones de trabajo. Y tercero, un poco cómo ese conjunto de factores ha influido a la historia política que se ve desde abajo en el libro. En su ensayo sobre empleados públicos durante los años 1903 a 1931, Mario Barbosa describe las condiciones de trabajo de los empleados que parecían a las de otros trabajadores de la misma época, enfocándose en los años 20. Está marcado por la inestabilidad, la ausencia de regulaciones y la falta de prestaciones sistemáticas, como en el caso de enfermedad o de vejez. Se podía, nos cuenta, se podía hacer una petición particular por una pensión, pero se arriesgaba, como en el caso del dedicado empleado señor Cosío, con 22 años de trabajo, morir esperando respuesta. Las relaciones laborales entre los empleados públicos fueron marcadas por su cercanía al ámbito político y por su idiosincrasia de trabajar para el Estado. Como observa doctor Barbosa, las relaciones laborales eran, cito, discrecionales y clientelistas hasta la ley de 1931. El estatus legal de los empleados fue definido en parte por su servicio al público. Aunque tuvieran quejas laborales, ¿hasta qué punto se podía apelar a la ley laboral que no les definía como obreros? Quedaba muy incierto. Según el Estado y las Cortes, una huelga de empleados públicos representó un conflicto con o contra el interés público. Da como ejemplos conflictos de telegrafistas en el año 15, en la empresa de luz eléctrica en el año 16, respuesta a la cual el presidente Carranza expidió un decreto para ordenar que se castigara con pena de muerte a los, cito, trasnochadores del orden público que inciten a la suspensión del trabajo en las fábricas y empresas destinadas a prestar servicios públicos. Es un grupo un poco difícil de estudiar. Se caracteriza en una posición intermediaria. Es un sector social que tenía formas de vida particulares y que buscaba diferenciarse de otros trabajadores, obreros, empleados, etcétera. Y de una manera muy interesante, el doctor Barbosa mapea dónde vivían los empleados públicos, cuáles eran sus trabajos, los salarios que correspondían. Entonces tenemos realmente un perfil social muy, muy interesante de los empleados en este ensayo. En el ensayo de María Dolores Lorenzo Río, el ensayo indaga también en aspectos del régimen laboral, en este caso en la Lotería Nacional para la Beneficencia Pública. Encontramos aquí que el Estado definía a los billeteros como agentes independientes.
Supuestamente para evitar riesgos financieros para la dependencia, este arreglo tuvo como resultado que estos agentes independientes trabajaron sin contrato y carecían en general de las garantías de una relación laboral estable. Aunque no propiamente empleados públicos, los billeteros no tuvieron todos los derechos de los trabajadores del sector privado. Por ejemplo, el gobierno estipuló que los billeteros no debieran vender billetes de otra lotería. Se vieron obligados, además, a vender cierto porcentaje de la emisión total de cada sorteo. Las condiciones de trabajo fueron definidas por el clientelismo. La doctora Lorenzo revela la construcción de un sistema de agencias vinculadas a los círculos de poder que dio lugar a que la influencia política y las relaciones con el Ejecutivo definió la concesión de agencias de lotería. Esas agencias entonces sirvieron para consolidar una clientela política que extendió a los billeteros. Creo que es algo en la historia que sentíamos, pero que aquí realmente se concreta tanto con el trabajo de Mario como de María Dolores. Las prácticas clientelistas que respondían hacia arriba repercutieron hacia los billeteros y sus condiciones de trabajo. Por ejemplo, los agentes apoyaron con dinero a la revolución de la Huertista y debido a las represalias políticas posteriores, se creó un sistema de fianza en casos de saqueo de las agencias. El fallar a favor o en contra resultó como un mecanismo de control sobre esos mismos agentes. En fin, y aquí cito una observación perspicaz de la doctora Lorenzo: la organización de la dependencia reprodujo un orden social jerárquico cuya cúspide consolidó su posición a partir de las relaciones con el Ejecutivo y de las negociaciones entre los diversos grupos que trabajaban para la dependencia. Otro actor social que seguramente no hemos visto antes en la historia laboral es la policía femenina. Rodrigo Meneses ha descubierto la interesantísima historia del establecimiento de una policía femenina en 1930. Un cuerpo de 69 mujeres, la mayoría trabajaron como secretarias o mecanógrafas. Algunas transitaron las calles a pie y montadas en caballo, y otras participaron en investigaciones. Meneses explora el caso de una Sara García, que me imagino no es la actriz, aunque algunas empleadas sí llegaron a ser actrices. Ella, agente del Servicio Secreto en la Oficina de Investigaciones y Seguridad Pública. De nuevo, en complemento con el estudio del doctor Barbosa, Meneses encuentra que a las mujeres las contrataron en puestos con salarios menores, lo cual impactó dónde podían vivir en la ciudad, cuáles espacios ocuparon, el tipo de alojamiento, muchas veces para estas mujeres alojamiento colectivo, y que se dificultó su acceso a cuidado de salud. El ensayo de Meneses me sirve para abordar otro aporte importante del libro, lo cual se podría describir como la integración de la historia cultural con la historia social. Entendemos mejor a las condiciones sociales de los trabajadores, porque estos estudios proveen rica documentación sobre puestos, salarios, vivienda, política, etcétera. Todo esto está enriquecido por la exploración de los y las autores de las construcciones culturales del trabajo. Temas como género, habilidad, disabilidad, etcétera. Todos construcciones culturales que no solamente empapan los discursos públicos, sino que también tienen ramificaciones concretas que los autores trazan en las condiciones laborales, la legislación laboral y la política en sus muchas manifestaciones. Meneses trata el tema del género. Voy a, por cuestiones de tiempo, enfocar en el ensayo de Susana Sosensky,
quien con una sensibilidad cuidadosa por cuestiones de género, en su ensayo sobre las representaciones de los niños en el cine de los años 50, demuestra cómo las narrativas cinematográficas representaban a los niños, no como trabajadores, sino como huérfanos o niños mal cuidados por sus padres. Las narrativas del cine ofrecieron soluciones melodramáticas, por supuesto, a la vida difícil pero heroico de los pobres. Soluciones melodramáticas y también patriarcales. Es el hijo, en esa imagen del cine, quien se preocupa por la madre, con el implícito de que el hombre pobre no es capaz de responsabilizarse por lo que debiera. El presentar a los niños pobres como más responsables que los adultos infantiliza a los hombres y mujeres pobres, mientras también reifica la subordinación de la mujer frente al hombre. Sosensky sostiene que la mujer existe en estas representaciones en las fronteras porosas entre lo maternal y lo servicial, subordinado no solamente al hijo, sino que a la imagen del hombre. Como último clavo en la ataúd, la lógica cinematográfica crea el discurso que si hay niños pobres quienes tienen que trabajar son, y cito el título de una película de la época, víctimas del pecado de sus madres y no de la política del desarrollo seguido por el Estado. Parte de la construcción cultural del trabajo del billetero se anclaba en una concepción del empleo como un acto de caridad hacia ciertos sectores de la población. Las condiciones de trabajo del billetero estaban definidas en base de esta caracterización. Por ejemplo, los billeteros aprovecharon de otros arreglos en el % de descuento concedido en el momento de comprar el billete para luego venderlo, en el caso que los individuos fueran verdaderamente, y cito, inutilizados para otra clase de trabajo. Sugiere que se iba construyendo un discurso sobre los incapacitados, el trabajo y qué tipo de trabajo era vender billetes. En un ensayo de Florencia Gutiérrez y Fausta Gantús, nos introduce a otros agentes independientes, donde se dibujan a los niños como jugando a canicas, como pickpocket, todo imágenes donde no se veía el esfuerzo de trabajar. Y ellas argumentan que eso facilitó, eso hizo que se pareciera un trabajo que no merecía protección legal como trabajo y que además facilitó la beneficencia esporádica más que protecciones legales. El ensayo de Alicia Gil Lázaro también aborda el tema de construcciones culturales, tomando el tema de los españoles en la Ciudad de México. Creo que no se podría faltar un ensayo sobre los españoles en México. Y el impacto de la Ley Federal del Trabajo del año 31, que en su artículo 9 obligaba a todas las empresas a contratar a 90% mexicanos. Gil reconozca que seguramente el gobierno tenía la capacidad de enforzar esa ley, pero que todavía, sin embargo, tuvo un impacto muy importante y los prejuicios culturales se manifestaron de varias formas para que los españoles, muchos o se repatriaron o naturalizaron como mexicanos. Último tema que quería señalar en este libro es, alguien me comentó el otro día que no sé si sea verdad, que muchas personas no vean en la historia social una historia política, que no lo vean, o sea, que muchas veces la historia de los obreros es historia laboral y no es historia política. No sé si es generalizado eso o no, pero lo que veo en este libro es que propone unas historias políticas desde abajo muy, muy ricas, muy interesantes, y voy a señalar unos ejemplos y terminar. En el ensayo de Vanessa Teitelbaum,
Ella señala que la historiografía sobre sociedades mutualistas se ha caracterizado como organizaciones en expresión de conciencia de clase. Ella escribió la historia de una asociación que se llama la Gran Familia de Artesanos, que desafía esa caracterización. ¿Por qué? Porque la Gran Familia, establecida en 1861, daba préstamos para la compra de vivienda, apoyo económico a sus miembros para que siguieran en la educación y préstamos para comprar útiles y materiales para establecer un negocio. Además, protestaron no en contra de sus patrones, sino que contra el gobierno y sus políticas del momento. Es un ensayo muy interesante porque muestra cómo esa demostración de los artesanos rompe con las expectativas sociales y culturales del momento. Son acusados los artesanos, que sumaban unos 2,000, forman una comisión, van al Congreso, entran al Congreso y representan sus quejas. Y están criticados en la prensa por ser incultos. Y cito: si el Congreso admitió ayer a los comisionados de los artesanos, hoy podría admitir a comerciantes o a partidarios del libre cambio, mañana a un tiempo a los partidarios de sistemas encontrados, y el resultado sería convertir a los ensayos legislativos en plaza pública, en campo de luchas populares, quitar a las deliberaciones de las asambleas toda dignidad e independencia. No me suena mal, pero creo que en el momento sí. El ensayo del doctor Arechiga Córdoba también vemos cómo desde las colonias la gente reaccionaron en contra de proyectos de modernización, proyectos del gobierno. En este caso, la famosa alianza pública-privada que el gobierno facilitó para que compañías construyeran colonias. Y cuando estas colonias y compañías no cumplieron con sus proyectos o con las leyes, muchas veces dejaron abandonados los proyectos. Y la gente se formaron en organizaciones de vecinos y colonos o en juntas de mejoras para reclamar servicios públicos, para o hacer al gobierno forzar que esas compañías cumplieran o ofrecer hasta negociar con las compañías privadas ellos mismos. Entonces creo que tenemos allí como una visión muy rica de cómo la gente, no estamos hablando de política formal, sino que en la vida cotidiana cómo la gente entra en la política de día en día. Bueno, entonces estos son 3 temas que me parecen interesantísimas del trabajo del libro, no solamente por tener que presentar, lo leí varias veces y lo disfruté mucho y sugiero que consigan su copia y que lo lean. Gracias. Gracias, Susi. El doctor Ricardo Pérez Monfort. Bueno, van 2 veces que me toca presentarlo y esta vez lo voy a hacer bien. No voy a decir ninguna imprudencia, hace cuánto tiempo fue mi profesor, nada de eso. Pero bueno, ha sido profesor de muchos, pero ha sido también alumno de Clara, en algún sentido. Ahora lo digo. Voy a hacer mi punto, lo prometo. A ver. Ricardo Pérez Monfort obtuvo el grado de maestro y de doctor en Historia de México por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador del CIESAS desde 1980 y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Ha sido becario de intercambio del Servicio de Intercambio Académico Alemán en la Universidad Libre de Berlín en 95 y en el 2000, y además de una prolífica carrera como
historiador, ha hecho estudios y producciones de cine documental y ha colaborado en varias estaciones de radio cultural, de televisión es un gran difusor y divulgador de la academia. Entre sus proyectos, y voy a hacer lo mismo que hice con Susi, solamente voy a dar nombres, conceptos, porque están vinculados también con los temas de Clara Lida. Nacionalismo, estereotipos, proyecto Algunas antítesis, droga, sociedad, alcoholismo, relaciones oficiosas, México y España, poesía, literatura, lírica, múltiples talentos de todos conocidos, y sus libros, algunos de sus libros, en 2009, Cotidianidades, Imaginarios y Contextos, Ensayos de Historia y Cultura en México, 1850-1950, en 2003, Estampas de Nacionalismo Popular en México, en 1999, un libro muy citado ayer, Yerba, Goma y Polvo, Drogas, Ambientes y Policía en México, 1900-1940, publicado por el INENERA, y un libro que me costó trabajo encontrar, un libro que fue tesis, una tesis premiada hace mucho tiempo, Hispanismo y Falange, en el que creo que hubo una relación original, ¿cierto? Perfecto. Hice el punto. Le damos la palabra al doctor Ricardo Pérez Monfort. Muchísimas gracias. Es de veras un gran honor estar aquí. Hoy en día, decir que la Ciudad de México fue y aún es una ciudad de trabajadores, tal como lo hace Carlos Illades en el prólogo de este libro, puede sonar temerario. Sin embargo, pocas aseveraciones en torno de esta megalópolis son tan certeras. El trabajo ha sido el signo inequívoco de las mayorías que han habitado y todavía habitan esta ciudad, no solo porque sin trabajo difícilmente se sobrevive en un lugar como este, sino porque también es cierto que sigue costando mucho trabajo seguir viviendo aquí. Y por eso llama tanto la atención lo devaluado que está el trabajo como recurso para acceder a la movilidad social, e igualmente lo depreciado que está frente a los valores imperantes de las clases políticas y los líderes económicos de la actualidad. Por lo mismo, quizá también dejó de ser uno de los temas favoritos en la investigación histórico-social, e igual esa misma es la causa de haber pasado de moda en las discusiones del mundo antropológico. Todavía hace unos 20 o 30 años, la antropología y la sociología del trabajo eran temas predilectos de los científicos sociales de nuestro continente. Hacer historia de la clase trabajadora, de los mecanismos de explotación o de la tecnología del trabajo en tal o cual localidad y en prácticamente todas las épocas, parecía tener una razón de ser incuestionable en el repertorio de la generación del conocimiento social. Títulos como En torno a los orígenes de la revolución industrial, La división capitalista del trabajo o Economía y política en la acción sindical, lejos de ahuyentar a los lectores, se convertían rápidamente en clásicos. La cuestión obrera formaba parte imprescindible del quehacer de los científicos sociales. Pero tal parece que hoy otros aspectos del quehacer humano han desplazado al tema del trabajo, y son las relaciones políticas, regionales e internacionales, las cotidianidades, las migraciones, la cultura, las identidades o los ecosistemas, lo macro y lo micro, la globalización, entre otras muchas temáticas, las que imperan en el medio del conocimiento histórico, antropológico, social, contemporáneo. Sin embargo, el trabajo sigue estando ahí, y aun cuando hoy en día su elemento sea la precariedad, como también lo reconoce Carlos Illades, y los sindicatos y sus estructuras organizativas, así como su capital simbólico anden de capa caída, justo es reconocer que su valor como sostén de la sociedad contemporánea sigue siendo incuestionable. Por eso,
El libro Los trabajadores de la Ciudad de México, 1860-1950, textos homenaje a Clara Lida, que hoy aquí se presenta, tiene una singular y múltiple importancia. No solo porque es un justísimo homenaje a quien desde hace tantos años se ha preocupado por destacar la relevancia del trabajo y los trabajadores en la historia social de nuestro país y del mundo, como lo ha sido nuestra querida maestra Clara Lida, sino especialmente porque recupera la temática puntual del trabajo en la construcción del centro neurálgico de este país, la Ciudad de México. Aún reconociendo que los 8 capítulos que componen este libro solo abarcan algunos aspectos del trabajo en la ciudad durante casi un siglo, justo es decir, que apuntan a un espectro prácticamente interminable de temas que están por estudiarse y que demuestran la enorme riqueza todavía poco explorada del mundo laboral citadino mexicano. Por eso, se agradece precisamente lo que decía Susi hace un momentito, que no aparezcan precisamente las fábricas, ¿verdad?, y las organizaciones sindicales, etcétera, etcétera, porque eso ya de alguna forma ya está. En cambio, estos trabajos que nos muestra este libro son realmente un aporte a la originalidad del estudio del trabajo, precisamente. Cada uno de estos 8 capítulos aporta información de primera mano e interpreta cabalmente su lugar en este conglomerado, al parecer inacible en su totalidad y que es esta megalópolis en proceso de crecimiento. A lo largo del libro se tocan específicamente temas que atañen al espacio urbano y su temprana conquista a través de la organización y la preocupación higienista, a la concientización que trae consigo el medio artesanal a la hora de querer participar en la regulación económica estatal, a la pobreza, la explotación y la representación del trabajo infantil, particularmente de los voceadores, tanto en la prensa periódica como en el cine, a las transformaciones en la organización de los empleados públicos, con especial atención a las mujeres policías, al uso de la lotería como caja chica de los revolucionados, posrevolucionarios, y su desprecio por quienes hicieron posible la recaudación, es decir, los billeteros. Y finalmente, también el impacto que la crisis económica de fines de los años 20 y principios de los años 30 impuso a los trabajadores migrantes españoles. Los trabajos de Ernesto Arechiga, Vanessa Teitelbaum, Florencia Gutiérrez y Fausta Gantús, de Mario Barbosa, Rodrigo Meneses, María Dolores Lorenzo, Alicia Gil y Susana Susensky, son piezas que contribuyen fehacientemente al conocimiento del gigantesco mosaico que es la Ciudad de México en su tránsito hacia la industrialización, recorriendo lugares, oficios, formas de vida, organizaciones, instituciones y representaciones. Múltiples hilos participan en el tejido de la complicada trama urbana, desde los barrios de trueno como Tepito, La Merced o La Bolsa, hasta las colonias Hidalgo, la Hipódromo Condesa o la del Valle. La geografía de la ciudad contradice muchas de las intenciones que tanto autoridades como pobladores quieren imponerle, tal como lo demuestra Ernesto Arechiga. Y Vanessa Teitelbaum describe puntualmente cómo desde mediados del siglo antepasado los trabajadores quisieron participar en la protección de su espacio y sus intereses, que tampoco significaban para el propio capital. Estos mismos intereses que muy poco atendieron quienes tenían a su servicio una mano de obra infantil sobreexplotada y paupérrima, como aquellos pequeños voceadores de cuyo estudio se encargan Florencia Gutiérrez y Fausta Gantús. Con el advenimiento de la corporativización posrevolucionaria de principios del siglo XX, los trabajadores del Estado percibieron esa misma falta de certeza en su posición laboral y buscaron la organización para enfrentar los vaivenes políticos, como bien lo expone Mario Barbosa en su detallado estudio. La creciente burocracia se encontró además con un asunto de género, con el que tuvo que contar el propio autoritarismo posrevolucionario, no solo a la hora de distribuir sus cuotas de representación política, sino también sus propios instrumentos de coacción, como es el caso de las mujeres policías que estudia Rodrigo Meneses, entre las cuales, como ya se mencionó, destaca una dama extraordinaria, homónima de Sara García,
una de las clásicas abuelitas del cine mexicano. Y para no desaprovechar lo que la propia Ciudad de México le ha aportado a la industria cinematográfica nacional, el excelente estudio de Susana Sosensky sobre las representaciones fílmicas de la infancia trabajadora en la urbe de mediados del siglo XX recupera otro estereotipo cinematográfico muy sensiblero y nacional. Personaje imprescindible de la gran ciudad, el niño pobre, el peladito, el olvidado, cuyo enorme drama, como bien reconoció Luis Buñuel, es la propia miseria. Y no es solamente la miseria económica, es también la miseria espiritual. En medio de la incertidumbre y la pobreza, muchos de estos niños se convirtieron en billeteros, que, como también lo demuestra el capítulo de Dolores Lorenzo, dedicado al régimen laboral impuesto a los trabajadores de la Lotería Nacional de la Beneficencia Pública entre 1920 y 1935, estos personajes fueron el sustento de enormes fortunas posrevolucionarias a las que poco les importó la explotación y las crisis. Y finalmente, estas últimas sí que afectaron a ciertos sectores de trabajadores migrantes establecidos en la misma ciudad. A los españoles estudiados por Alicia Gil, la crisis del 29 les resultó avasalladora, en parte por las propias precariedades de la transterritorialidad, aunadas a la xenofobia imperante, que terminaron por repatriar tan solo a 6% de los inmigrantes residentes en la capital mexicana. Si bien el poco menos de 1 millar de repatriados fue una cifra relevante, lo más indicativo de aquel momento, según la autora de este capítulo, fue el papel tan relevante que las redes sociales, estructuradas por los mismos migrantes, jugaron a la hora de paliar los efectos de la crisis. Y hablando de redes, permítaseme, por favor, un último comentario en torno de este magnífico libro coordinado por Carlos Illades y Mario Barbosa. Un aspecto que resulta plausible, aunque no demasiado evidente, en este conjunto de trabajos, es cómo cada uno logra relacionarse con los otros 7 de manera amable y natural. En los textos de Ernesto y Rodrigo se logran vislumbrar atisbos del trabajo de Mario, de la misma manera como en el de Florencia y Fausta aparecen Susana y Dolores. Vanessa abreva en los trabajos de Carlos y Alicia debe mucho de su reflexión nada menos que a quien ha hecho posible esta misma urdimbre y que es nuestra maestra Clara Lida. No es, por lo tanto, sorprendente que a ella esté dedicado este libro, y el homenaje que le hacen queda plasmado en el espíritu mismo y el rigor de cada uno de los 8 capítulos que lo componen, junto con su introducción, al mostrar cómo sus autores forman parte de una extraordinaria red que hoy en día alcanza a tocar el quehacer historiográfico de varias generaciones de historiadores activos. En efecto, a Clara Lida le corresponde la autoría de haber construido esta red y es un acto de amorosa justicia reconocérselo, homenajearlo y festejarlo con un conjunto de trabajos como el que componen este libro. No me queda más que agradecer a cada uno de los autores, a los coordinadores, pero sobre todo a Clara Lida el privilegio de poder sumarme a este merecidísimo homenaje. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Le damos ahora la palabra a los coordinadores. El doctor Mario Barbosa es licenciado por la Universidad Nacional de Colombia, maestro y doctor por el Colegio de México, hace 2 horas jefe del Departamento de Humanidades, me lo acaba de decir, y entre sus líneas de investigación, Historia Social y Urbana, México, Distrito Federal, Urbanización. Entre sus publicaciones recientes, Los trabajadores de la Ciudad de México, textos en homenaje a Clara Lida. Gracias, Mario. El trabajo en las calles, subsistencia y negociación política en la Ciudad de México a comienzos del siglo XX, el Colegio de México, 2008, problemas de la urbanización urbana, un homenaje en la celebración de los centenarios, parece que a Mario le gusta el homenaje.
Y bueno, sin más, le damos la palabra con el agradecimiento a nombre de todos los autores. Gracias. Gracias, María Dolores. En las discusiones del coloquio que acabó de terminar el día de ayer, se mencionó repetidamente la pluralidad de la historia social como un valor muy importante en la historiografía reciente. Sin duda, la producción de los últimos años muestra nuevos énfasis, una preocupación por historiar a diversos actores sociales y otras formas de trabajo. Justamente ese fue el interés que nos motivó a realizar esta compilación. Aparte del trabajo artesanal y obrero, había en la ciudad otras formas de trabajo que se hacía necesario pensar y analizar. Niños, hombres y mujeres tenían otras formas de enfrentar la pobreza creciente o de subsistir en medio de las condiciones cambiantes, el aumento de la población. Este es uno de los sentidos principales de este libro, abrir la mirada a otras formas de trabajo en la ciudad y repensar problemas ya estudiados por otros. Cabe señalar que cuando iniciamos este proyecto, todos los autores aceptaron inmediatamente. Tanto el proyecto de compilación colectiva sobre el tema como el homenaje a Clara Elida las entusiasmaron. En este sentido, agradezco a Alicia, que está en Sevilla en este momento y quien mandó un saludo muy especial, a Carlos, a Ernesto, a Fausta, a Florencia y a Vanessa, que desde Argentina también las saludan, a María Dolores, a Rodrigo, a Susana y esos somos todos, por su entusiasmo y por compartir esta experiencia de construcción de una obra colectiva. Gracias también al Centro de Estudios Históricos del Colegio de México y a la UAM Coajimalpa, a la buena recepción de Javier García Diego cuando presentamos esta iniciativa y también de Ariel Rodríguez Curi como director del Centro de Estudios Históricos, así como al impulso del Cuerpo Académico de Historia Intelectual de la UAM Coajimalpa y de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de esta misma institución. Ese entusiasmo también se sintió en los últimos días con el apoyo de Erika Pani como nueva directora del centro y de Randy por el apoyo a esta presentación. Desafortunadamente Javier García Diego no pudo estar acá, pero mandó un saludo muy especial y Erika lo mismo, en este momento está en algún acto académico que no podría dejar de venir y también dejó su saludo por no estar el día de hoy. El rigor académico que aprendimos en las discusiones con Clara Elida guió también el trabajo de preparación de este libro. La discusión y la seriedad de los autores al incorporar las múltiples interpretaciones de las mesas de discusión que tuvimos en un encuentro preparatorio en Mérida, en un congreso sobre estudios del trabajo, en el que participamos y en el que se gestó también la idea de este libro y de un trabajo serio y comprometido con la calidad académica necesaria. Ese es uno de los aprendizajes que compartió Clara en sus seminarios cuando éramos estudiantes y en la práctica de discusión de casi 12 años ininterrumpidos del Seminario de Historia Social. Este es un homenaje a su formación, a esa actitud abierta a la pluralidad de la historia social de Clara. Este es un homenaje con afecto, elaborado con el fruto de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo por publicar juntos los resultados de nuestras investigaciones. Por supuesto, y siguiendo la tradición de Clara, el libro está para ser discutido, para debatir y sobre todo para controvertir. Si no es así, no sería un fruto de este homenaje a Clara. El debate de estos trabajos que se presentan el día de hoy será, por supuesto, una continuación de este homenaje. Gracias, Clara, por esta constante actitud crítica. Muchas gracias. Le doy la palabra ahora al doctor Carlos Illades. Antes una breve presentación. El doctor Illades es licenciado y maestro por la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor por el Colegio de México. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa. Ha sido investigador visitante en diversas universidades, Harvard, Jaume I, Leiden. Entre las 116 publicaciones científicas solamente que tiene el doctor Illades, solamente voy a mencionar
unas cuantas, 3. Uno que lo vincula estrechamente con la doctora Lida, de algunos años, presencia española en la Revolución Mexicana, 1910-1915, publicado en 1991. Otro libro, Hacia la República del Trabajo, la organización artesanal en la Ciudad de México, 1853-1876. Estudios sobre el artesanado urbano del siglo XIX, algunos otros dedicados a Clara Lida sobre Rodacanati, Bassaine. Entre un artículo publicado a 4 manos sobre la influencia del anarquismo, el trasvase del anarquismo España y México, líneas de investigación que también los vinculan, historia social, siglos XIX y XX, historia intelectual, historia del pensamiento socialista, historia del siglo XIX y XX, Víctor Considerant, 4 cartas al mariscal Bassaine y, por supuesto, el libro que presentamos hoy, Textos en honor a Clara Lida. Carlos. Gracias. Bien, voy a leer unos cuantos párrafos del prólogo y después haré algunos comentarios sobre el libro. Hoy día, el trabajo manual es una actividad evaluada. El ocaso de la sociedad industrial con la que se le identificó en la época moderna, el declive del empleo, sinónimo del trabajo dentro de la economía clásica, la caída salarial, además del desmantelamiento del estado de bienestar, motivaron esta depreciación. De la misma manera que el tejedor del siglo XVIII y del campesino del siglo XX, el obrero fabril del siglo XXI purga una condena inapelable. Esta, sin embargo, no es la pena capital, sino la mengua numérica y cualitativa dentro de la sociedad. Esto es, ha perdido la capacidad de negociación dentro del sistema de relaciones industriales o frente al Estado. El artesano virtuoso y el obrero disciplinado son los ancestros del proletariado informal, la clase que más rápidamente crece en el planeta. Su elemento es la precariedad y, a diferencia de los orgullosos predecesores, carece de estructuras organizativas y de socialización representadas por el gremio, la sociedad de socorros mutuos y el sindicato, aunque intermitentemente aparece en las plazas públicas articulada por eficaces redes comunicativas. El capital simbólico de los trabajadores también va a la baja. Antes de que los héroes patrios ocuparan la nomenclatura urbana, los oficios constituían la denominación corriente de varias de las calles del centro de la Ciudad de México: plateros, curtidores, mecateros, tabaqueros, sombrereros. Durante la República restaurada se creó una colonia obrera contigua a Tlatelolco, y con la revolución institucionalizada, la Casa del Obrero Mundial prestó su nombre a una vialidad cercana al viaducto. Rosendo Salazar, uno de sus fundadores, a una populosa colonia. Otra más recibía el de conciencia proletaria, acaso tratando de convencer a los incrédulos comunistas que la clase obrera por fin se había emancipado ideológicamente del capital. Ahora, la épica del trabajo no tiene ya acomodo en la traza urbana. El 1 de mayo dejó de conmemorarse con el desfile oficial, más por falta de interés de los gobiernos en turno que por marcar el fin del corporativismo sindical. Y el centenario de la Revolución prácticamente pasó de largo los antecedentes obreros que nos enseñaron en la primaria. La mina de Cananea cerró y el Sindicato Mexicano de Electricistas, formado en los duros años de la guerra de facciones, vaga como un fantasma por la ciudad, seguramente a nadie se le ocurriría bautizar alguna avenida con sus siglas. Bien, en parte, esta fue una de las motivaciones para realizar el trabajo que ahora presentamos.
Esto es, nosotros como historiadores formados en la historia del trabajo, en la historia social, consideramos que recuperar las trayectorias, las historias de los trabajadores, ahora incluso refiriéndonos a otros oficios, a otros empleos, nos parece fundamental, y nos parece fundamental ante esta ausencia, ante este olvido que esperemos sea nada más temporal. Por otro lado, me gustaría decir que lo que buscamos en el libro que ahora presentamos fue ofrecer una aproximación distinta o un tanto distinta de las que se habían realizado antes o incluso habíamos realizado antes, por dos razones o más bien en dos direcciones. Por un lado, porque nos ocupamos de un periodo largo. Considerábamos que era importante hacer desarrollar un planteamiento en el cual se integraran procesos que vienen desde el siglo XIX y llegaran hasta el siglo XX. Y en segundo lugar, como han señalado quienes me antecedieron, porque nos ocupamos en casi todos los ensayos de oficios, de empleos, de actividades que habían sido insuficientemente tratadas y no tanto de los artesanos o de los trabajadores industriales, como los cuales habían sido objeto de la historiografía del trabajo precedente. Por otro lado, y fue lo que nos ayudó, digamos, como a darle una formalización al trabajo que ahora presentamos, es que, bueno, desde el año de 2010 aproximadamente, Mario Barbosa y yo comenzamos a hablar sobre la posibilidad de elaborar este volumen. Tenía la intención de celebrar o conmemorar uno de los aniversarios de la doctora Lida, pero entre algunas razones, digamos, imputables a los autores y otras a los editores, se nos pasó como 1 año o 2 años, entonces ya no decimos específicamente cuál de los aniversarios pensábamos conmemorar, pero bueno, funcionará para cualquiera de este o de los subsiguientes. Estos trabajos los presentamos en la reunión que hubo en el año de 2011, realizada por la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo en Mérida, Yucatán. Y el resultado de la revisión y de la reelaboración de estos trabajos es el libro que ahora presentamos. Como bien dijo Mario Barbosa, fue fundamental el apoyo del Colegio de México, de sus autoridades para publicarlo, y de las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, que desde un principio tomaron con bastante entusiasmo la realización de este libro y la concreción de este proyecto. Ahora me remito a la dedicatoria del libro. Ese es el libro, digamos, el contenido que tiene, el propósito, digamos, académico, científico. El libro, como les mencioné hace un momento, también obedece, o su intención, digamos, a nuestro deseo de señalar, de expresar nuestra gratitud con Clara. Y nuestra gratitud en tanto estudiantes que seguimos su cátedra, su trabajo, sus libros, en distintos momentos, digamos, de nuestra trayectoria, incluso al menos yo correspondo a una generación distinta a la de la mayoría de los autores, pero en cualquier caso todos fuimos alumnos de ella y además alumnos en distintos o en los distintos ámbitos, en las distintas líneas que ella trabaja. En este caso, o en este libro, decidimos por la naturaleza de nuestro trabajo ocuparnos de la historia social. Pero esto no quiere decir que no haya sido importante para nosotros, para todos nosotros, sus cursos, sus libros acerca del anarquismo español, acerca de la presencia española en México o acerca de, por supuesto, la historia social. Con respecto a la historia social, que insisto es una entre las varias facetas, entre los varios ámbitos a los cuales Clara ha dedicado su cátedra y su obra, yo creo que tiene una aportación fundamental dentro de la historiografía mexicana. Esto es, la historiografía mexicana ya había iniciado, obviamente, la historia social antes de la llegada de Clara. Indudablemente hay páginas muy importantes del
maestro Silvio Zavala, del maestro Moisés González Navarro, con respecto de la historia social. Pero lo que sin duda le debe el campo a Clara como sus alumnos es que con Clara se inició una reflexión metodológicamente sólida, una reflexión que incluía elementos teóricos que nos ayudaron a pensar la historia. Esto es, significó una segunda etapa, una etapa en la cual se lanzó, digamos, de una manera mucho más completa, más comprensiva, más explicativa la historia social mexicana. Y en esa medida creo que todos nosotros hemos quedado y somos bastante conscientes y estamos muy agradecidos con su cátedra. La enseñanza de Clara de la historia social en el Colegio de México pues se remonta ya como a 25 años más o menos. Aquí, o si no es hasta aquí un poco más, veo aquí, por ejemplo, a mi compañera de generación, Sonia Pérez Toledo, que también tuvo la oportunidad de formarse al lado de Clara Lida, pero también a muchos estudiantes ahora egresados, profesionales, más jóvenes que han seguido esta trayectoria. Entonces, para concluir, diría o leería la última parte de mi prólogo, que creo que está mejor que lo que puedo decirles ahora. Los 8 capítulos que componen este volumen, amablemente apoyado por la Universidad Autónoma Metropolitana y el Colegio de México, fueron discutidos en la reunión de la MET. El fructífero intercambio de ideas, sugerencias y recomendaciones nos convenció de la pertinencia de reunirlos en un libro. Más si teníamos el propósito de aprovechar los resultados del coloquio para mostrar nuestra gratitud a la profesora Clara Lida, quien en más de 3 décadas de actividad profesional en el Centro de Estudios Históricos ha realizado contribuciones significativas dentro de la historiografía española e hispanoamericana, formado a varias generaciones de estudiantes en el campo de la historia social y dictado una cátedra ejemplar por su claridad y erudición. Pionera en el estudio del anarquismo español del siglo XIX, una de las iniciadoras de la investigación académica acerca de la inmigración española en México, rigurosa y cálida, cordial pero nunca complaciente, perfeccionista hasta el detalle, de su magisterio aprendimos los códigos del color colocados en los márgenes de nuestros borradores. El rojo para lo que ha de corregirse, el azul a lo que debía de explicarse y, con suerte, algún comentario alentador en la portada. Valgan estas páginas como recuerdo de esos años. Y no dejen de aplaudir porque le vamos a dar la palabra a la doctora Lida, a quien no voy a presentar. Bueno, uno de los primeros trabajos que yo publiqué fue sobre conspiradores internacionalistas en la España y Europa de los años 60, de 1860. Quiero decirles que cuando digo una fecha, en realidad me refiero al siglo XIX, no se confundan. Pero menciono esto porque esos conspiradores eran maestros de la conspiración, pero no tenían nada que ver con la capacidad conspiratorial que tuvieron los coordinadores y autores de este libro. Yo no me enteré en absoluto de lo que estaban tramando, no lo supe hasta prácticamente tener el libro en las manos, y debo decir realmente cuánto me ha conmovido y cuánto me conmueve esta generosidad de
todos y cada uno de los autores y compiladores que han de alguna manera hecho este homenaje que me emociona como demostración de afecto, pero también me educa, porque los textos son formidables y he aprendido mucho leyéndolos. Quiero decirles que viniendo para acá, recordaba un poco con un sentido de que la historia es tiempo y que el tiempo pasa muy rápidamente, que hace unas pocas semanas cumplí 45 años de docencia universitaria. Mi primer nombramiento fue justamente en septiembre de 1968, ya iba a decir 1800, casi, más o menos, siglo más, siglo menos. Justamente cuando acababa de ponerle un punto final a mi tesis. Fue coincidente prácticamente ese final de una etapa y el comienzo de la siguiente. Ahora bien, quiero hacer una confesión profesional. No quiero plagiar el título de José Gao, sus maravillosas confesiones profesionales, pero debo aclarar que mi formación académica no pasó en mis años de estudio por la historia social, ni la historia del trabajo, ni mucho menos por los temas que ocupan a las personas que han participado en este libro. Mi licenciatura en Estados Unidos, en el college, en realidad me formó sobre todo en historia del pensamiento político y filosófico, digamos que desde el Renacimiento hasta el siglo XX, y estaba dentro de la corriente de lo que en aquella época se llamaba historia de las ideas, luego ha pasado a ser historia del pensamiento, ahora historia intelectual. Pero como existía una obligación en esa época, no sé si la sigue existiendo, pero existía la obligación de tener un campo principal y un campo secundario. Mi campo secundario, mi minor, fue en realidad en el campo de la literatura, de las literaturas romances, las literaturas no solo en español, sino en las lenguas románicas. Por lo tanto, mi formación era una formación un poco lejana a lo social y al mundo del trabajo, aunque era un trabajo tener que aprenderlo, pero era lejano a eso. Eso se repitió de alguna manera cuando hice mi doctorado en la Universidad de Princeton, y de ahí salí con un doble título, con un doctorado en historia y en literatura. Todo esto, pues sí, santo y bueno, fue interesante, me permitió cumplir con las obligaciones y me obligó a cumplir con exámenes, con requisitos, etcétera. Pero todo eso se convirtió en un problema cuando tuve que pensar en la tesis y comenzarla, porque yo creí que iba a ser un estudio del pensamiento anarquista. En realidad tampoco es cierto, pensé que iba a ser un estudio del pensamiento marxista español en el siglo XX. Pero poco sabía yo o poco me había dado cuenta de que estoy hablando de los años 65-66, que la Universidad de Princeton no era exactamente la universidad más progresista en Estados Unidos y que el mundo del posmacartismo seguía bastante a flor de piel en muchos sentidos, de modo que estudiar pensamiento marxista hacía que mis maestros y profesores miraran hacia otro lado sin mucho sentido de darme aliento.
El anarquismo era más extraño, más raro, de modo que eso les interesaba, les parecía más exótico, y me daba cuenta realmente que sí lo era, en cierto sentido, y que era posible entonces empezar un tema, una investigación sobre ese tema. Lo que pasa es que yo, que creía que iba a estudiar el pensamiento anarquista, poco a poco me fui dando cuenta de que no lo podría entender si no conocía los contextos políticos, si no sabía quiénes eran los actores, sus prácticas, cuáles eran sus aspiraciones, sus organizaciones, su cotidianeidad, su cultura, su lenguaje, e incluso sus producciones artísticas y literarias, que era muy abundante en el mundo de los trabajadores organizados en el siglo XIX. Es decir, al escribir la tesis me vi obligada en muchos sentidos a ser autodidacta. Tenía enormes lagunas, nunca me había formado en la historia social, tenía muy pocos instrumentos, de modo que no había más remedio que sumergirme en la lectura, en la investigación y tratar de encontrar fuentes que me sirvieran o modelos que me sirvieran para estudiar el anarquismo. Pero en 1965, 66, 67, 68, el campo del anarquismo era prácticamente un campo desierto. Había muy poco trabajado sobre el anarquismo, no digo el español, donde había 2 o 3 estudios sobre exclusivamente el anarquismo catalán, pero incluso siendo un movimiento internacionalista, buscar estudios sobre el anarquismo fuera de las fronteras españolas era una actividad prácticamente, era arar en el desierto. No había estudios sobre anarquismo realmente que me permitieran a mí avanzar ni metodológica ni intelectualmente en el conocimiento del tema. Se trataba de empezar desde lo más primario, buscar las fuentes, ir de archivo en archivo, de lugar en lugar, para poder armar el sustento de una investigación. Así todo lo logré hacer, así todo fue claro que lo que se iba planteando en mi conciencia era que me interesaba cada vez más, que me interesaban cada vez más los problemas sociales. Tampoco es que hubiera mucha historia social. Acababa de publicar E.P. Thompson en 1963, The Making of the English Working Class. Había escrito Hobsbawm algunos artículos y publicado un libro llamado Primitive Rebels, donde hay un artículo sobre anarquismo que fue lo primero que dije que no me servía. Y no me servía realmente por algo muy obvio. El anarquismo del siglo XIX se desarrolla paralelamente a los movimientos marxistas del siglo XIX. No eran rebeldes primitivos, eran organizaciones y luchas obreras y sociales paralelas y absolutamente significativas a la par que se desarrollaban las luchas obreras de la socialdemocracia marxista en distintos países. No había nada de primitivo en eso. Ahí descubrí también algo que era importante, y era que Hobsbawm, naturalmente, veía el anarquismo un poco siguiendo las viejas polémicas de la Primera Internacional entre marxistas y bakuninistas, e indefectiblemente tomaba partido por los marxistas y pensaba que los anarquistas eran unos primitivos. En fin, era difícil encontrar
en la historiografía esos caminos, y solamente la historiografía francesa, emanada de la escuela de Annales, aunque no únicamente, fue la que me permitió irme acercando a los problemas de la historiografía social. Fue sobre todo gracias a las importantes contribuciones sobre la Revolución Francesa, que estaban rompiendo y abriendo brecha en términos de la comprensión, digamos, de los sans-culottes, de las mujeres revolucionarias, de los clubes jacobinos, del mundo social y socialista de los años 30, 40 y 50, los que me fueron adentrando entonces en el mundo social y en el mundo de la historia social. No dejé, sin embargo, mis intereses por lo intelectual y por lo literario. Y durante mis años de docencia en Estados Unidos, mis 20 años de docencia entre 1968 y 1988, yo mantuve un afortunado y curioso nombramiento doble, algo que en inglés se llama joint appointment, que me permitía ser a la vez profesora del Departamento de Historia y profesora del Departamento de Literatura, e ir desarrollando al mismo tiempo no solo intereses, seguir con intereses literarios, que de todos modos iban evaneciéndose un poco, puesto que lo que me iba interesando de la literatura es que me sirviera como fuente hacia la historia y hacia la historia social y del pensamiento, pero en el campo, en los departamentos de historia, sí fui yo, desde luego, manteniendo y expandiendo mis intereses por temas, enfoques y problemas nuevos. Yo creo que debo decir, mirando hacia atrás, que yo fui una aprendiz de historiadora entre mis estudiantes. Ellos fueron mis verdaderos maestros y lo han seguido siendo. Cuando yo vine al Colegio de México, bueno, ya permanentemente en 1988, pero antes estuve aquí como profesora invitada, profesora visitante la primera vez en 1979, dando un curso de historia de España, pero desde distintas perspectivas. Está aquí Antonia Pisuñer, que fue en ese momento una de mis primeras alumnas en México, y le agradezco que desde entonces haya sido también maestra mía en muchos sentidos y que haya yo aprendido de ella muchas cosas sobre sus temas y sus investigaciones. Luego mantuve durante algún tiempo una doble vinculación, pasaba un semestre en México y un semestre en Estados Unidos, hasta que por fin la seducción mexicana se impuso y decidí venirme definitivamente a México. En México, el sistema de seminarios del Colegio de México, cosa que en Estados Unidos, pues obviamente un profesor no tiene tanto, porque tiene que enseñar en muchos niveles, tiene que enseñar cursos, seminarios, estudiantes de licenciatura, estudiantes graduados, en fin, el mundo de la docencia es mucho más plural, disperso, incluso porque llegan los cursos que a uno le asignan y no necesariamente los que uno quiere, y tiene que dar cursos generales o cursos sobre temas que no son los propios, pero que también ayudan enormemente a abrir horizontes y a formarse en disciplinas y en temas muy diferentes. Pero fue en el Colegio de México donde a partir de 1988 tuve la fortuna de tener estudiantes extraordinarios. Tuve la fortuna también de tener estudiantes en alguna otra institución, como la Universidad Nacional. Aquí está Dolores Pla, que me enseñó qué pasaba con el exilio catalán en México y otros temas del exilio. Pero en el colegio tuve una pléyade de estudiantes. Cada uno de los seminarios era y sigue siendo un reto. El reto no solo de preparar los
de preparar la clase por clase, sabiendo que los estudiantes también las preparaban e iban a llegar con más conocimientos y a veces con unas preguntas tremendamente complicadas, con comentarios y con retos de discusión, de formas de interpretación metodológicas y de otra índole. De modo que fue en este contexto intenso de los últimos 25 años seguidos en el Colegio de México, en los que yo realmente aprendí lo que es ser un aprendiz en un taller de maestros como mis alumnos. La prueba de que mis alumnos han sido mis maestros y lo siguen siendo es este libro con textos realmente de gran originalidad, enormemente sugerentes y muy innovadores. No sé cómo agradecerlos, tampoco sé cómo agradecerles a quienes están en esta mesa hoy, que han participado tan generosamente. No sé cómo agradecerles a todos los que están aquí, caras de alumnos de muchos años y de muchos años ahora y de muchos años supongo que futuros. No es cierto lo que dice Carlos Sillades, yo no uso tantos colores de plumas. Yo solo casi uso el rojo, como me lo recuerdan periódicamente algunos amigos, debo decir, que se quejan de mis notas rojas al margen de los trabajos. Los trabajos se escriben en negro, el rojo contrasta bien. No es por anarquismo, no es que la bandera anarquista sea la que me guía, pero ¿cómo voy a corregir en negro con un lapicito negro? Pues no se ve. ¿Cómo voy a comentar? No. Es cierto que al principio cambiaba de colores porque todavía sigo usando unas plumas Bic multicolores que tienen verde, azul, negro, rojo, pero poco a poco me he ido quedando más en el rojo. El contraste es bonito y es claro y no debe intimidar nunca, al contrario, esa no es la idea. Al cabo de 30 y tantas tesis dirigidas, yo he aprendido también mucho de lo que se ha escrito, de lo que ha pasado por mis manos, de la lectura, la relectura, la discusión, la novedad de los temas. Creo que la primera tesis que dirigí en el Colegio de México, creo que fue, si no recuerdo mal, se defendió en 1990 o 91, fue una tesis sobre las epidemias en el siglo XIX mexicano de Lourdes Márquez Morfín. Confieso que me llamó tanto la atención que alguien me pidiera dirigir una tesis así sin saber yo nada más que las epidemias existían y la gente se moría, muchas veces incidía sobre el mundo social, creaba grandes conflictos y grandes tensiones. Y bueno, y la demografía, como Sonia Pérez Toledo me ha enseñado a lo largo de los años, es fundamental, de modo que empecé con una tesis sobre las epidemias en México y puedo decir que ahora, ya muchos años después, tengo alumnos ahí sentados, una de las tesis es sobre el suicidio. Como ustedes verán, el arco de temas es tan amplio que lo único que hago es aprender continuamente de todos los estudiantes, de todos los amigos y de todos los colegas. Muchas gracias a todos ustedes por este generoso homenaje. Gracias.
No sigan porque me voy a echar a llorar, y eso sí va a estar feo. Gracias de verdad, de todo corazón. Bueno, y siguiendo con las enseñanzas de Clara, un anuncio rápido. Una red se formó ayer, una asociación se formó ayer, motivada, por supuesto, por ese impulso de Clara de crear redes, de tender lazos. Ayer se fundó la Asociación Ibero-Latinoamericana, es que he ido 80 veces a cambiar el nombre. Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social. Todos quienes estén interesados, hay una mesa aquí al lado, por favor, sería muy bueno para nosotros que se interesaran y también para ustedes será. Y otra cosa que nos ha enseñado Clara, y no me podrán negar, que nos enseñó a beber en una de sus clases. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, por favor, hay un vino de honor que sirve el colegio. ¿Me permites un momento? Sí, Yo quiero aclarar que esto es un infundio. La rifa. En realidad no les enseñé a beber porque sabían beber muy bien. Pero daba un curso en el que se tocaba, y doy un curso en que a veces se toca el anarquismo en las tierras de Jerez, en Cádiz, y Cádiz, claro, tiene una ciudad que se llama Jerez de la Frontera. La organización de los trabajadores vitivinícolas es importante, entender las características del Jerez es fundamental para todo eso. Entonces, de vez en cuando, pues sí traigo una botellita de Jerez para que lo prueben. Nada más, conste que no es otra el propósito. Ok, y antes que nada, bueno, hay una rifa de 5 libros. Les dieron un papelito y la Mano Santa va a sacar 5 libros. Nadie va a imputar la Mano Santa de Clara hoy.